Los arrays en PHP, aunque hemos visto que se pueden generar y automáticamente se les asigna una posición dentro del array, en realidad son lo que se llaman colecciones, colecciones de variables que están incluidas dentro de una variable más grande. Fijaos que hablábamos eh, de este ejemplo en el que alturas incluía una serie de valores que estaban dentro de ese array. En realidad, y generalizando, los arrays en PHP son arrays asociativos, son colecciones asociativas donde tienen unos índices y que dentro de cada índice tiene un valor. Fijaos aquí en los dos ejemplos que os coloco. Un índice puede ser tanto un número entero como puede ser un string, una cadena de caracteres, y se pueden combinar, ¿vale? Haciendo muy flexible y muy interesante el uso de los arrays dentro de PHP. Fijaos que este es el ejemplo que nosotros hemos utilizado en los primeros vídeos, en el aprendizaje de arrays, y donde automáticamente, sin nosotros haber puesto absolutamente nada, él iba asignando una serie de números de forma consecutiva. Cuando nosotros hemos eliminado uno de los números, hemos visto que algo pasaba, es decir, que no se recortaba, no se volvían a repintar todos los números, sino que realmente desaparecía ese índice valor. Fijaos aquí también que este índice valor va a consistir en: yo tengo en el posición 1, y fijaos que no he empezado en la 0 porque le he indicado que es la 1, el valor rojo, y en la posición 5 el valor verde. Es decir, si nosotros no le decimos absolutamente nada, él empezará por 0, 1, 2, 3, 4 y asignará integers. Si nosotros le asignamos índices, esos índices van a ser el par de nuestro indicador del contenido. Fijaos aquí que si tuviésemos un array donde fuese una persona y tuviésemos una serie de elementos que fuesen las propiedades de esa persona, imaginaos el pelo rubio, los ojos azules, piernas 2, tendríamos que nuestros índices serían estos valores, estos strings que harían devolvernos nuestro contenido. Pero mejor verlo, como siempre, con un ejemplo en código. Vamos a hacer esos tres ejemplos que nos van a permitir distinguir y comparar las tres formas de crear un array asociativo. La primera, que ya la hemos visto por recordatorio, es la automática. En la automática dijimos que un determinado array, por ejemplo el de alturas, se podía generar mediante la palabra reservada array y los diferentes valores que queramos indicarle. Fijaos que si ahora en vez de alturas ponemos nombres, por cambiar un poco el ejemplo, nombres, y así el contenido sean strings, serían algo tal que como Paco, María, Pedro, y así podríamos seguir. Si nosotros imprimimos, y para ello voy a copiar la estructura creación de arrays porque me parece bastante interesante, en la que yo voy a imprimir los nombres, veamos el resultado de dicha impresión. Vamos aquí y vamos a ver cuál es el resultado de este array asociativo automático. Fijaos que nos ha asociado el 0 con Paco, el 1 con María, el 2 con Pedro. La segunda forma sería en la que nosotros le indicamos, asociando números, en la que nosotros le asociamos, y vamos a hacerlo directamente con corchetes para que veamos también otra forma, por ejemplo la de nombres femeninos, y en la que vamos a utilizar los corchetes, punto y coma. Nosotros le vamos a asignar números empezando o continuando con la numeración que queramos, y la nomenclatura va a ser tal que esta. Este es el índice, este es el valor.
¿Cómo se relacionan? Con el igual mayor que. Es decir, una especie de flechita que se monta con los dos símbolos y que nosotros ya podemos asignar, ¿veis? Asignar los valores a cada uno de los elementos, como por ejemplo Juani, o incluso saltarnos uno de los elementos o ponerle que este es el 10. Es decir, no hace falta hacer consecutivos los integers, porque estamos diciendo que estamos asociando un índice con un valor. Evidentemente puede ser que no tenga ningún sentido asociarle 1, 2, 10, o sí, dependerá del programa que vayamos a hacer. Muy bien, si ahora lo imprimimos, veréis que el resultado es el siguiente. Veis que, muy bien, voy a imprimir el que toca, porque estoy imprimiendo otra vez el de nombres. Veis que en el elemento 1 ya no es el 0, está Lucía, en el elemento 2 es Juani y en el elemento 10 está Rosa. Es decir, si yo quiero imprimir en concreto un elemento, o si yo quiero cambiar, voy a cambiar un elemento en concreto. Un elemento en concreto, como pueda ser el elemento 10, y yo ahora digo que es Belén. Si vuelvo a imprimir los valores, veréis que el elemento 10 se ha modificado. ¿Veis? Rosa pasa a Belén. La siguiente forma, el siguiente formato para asociar es mediante asociando estos serían integers, sería mediante strings, ¿no? Asociando strings. En este caso, fijaos que vamos al mismo ejemplo que os he puesto en las traspas. Vamos al de, por ejemplo, persona. Características de una persona, donde yo diría, por ejemplo, que el pelo es de color marrón, que los ojos son de color azules, que la altura es 175 centímetros. Es decir, yo puedo intercalar e incluso yo podría decir, por ejemplo, 5 es igual a 10, aunque no tenga mucho sentido, para que veáis que vamos a ver. Para que veáis, bueno, voy a imprimir el que corresponda. Que realmente, igual que hacíamos con los arrays automáticos, que es este el caso, los arrays asociativos, al final el automático también es el asociativo, está asociando un índice, en este caso es pelo, ojos, altura o el número 5 con una serie de valores 10, 175, azules y marrón. Esto nos va a dar mucho juego a la hora de utilizar, definir y modificar nuestros arrays en PHP.